¿Cuál es tu inteligencia financiera? Lo conoceremos hoy en Negocios sobre Ruedas. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón del Instituto de Negocios.com y en el día de hoy vengo aquí en el Mustang G5 sin capota, disfrutando de un día, no tan soleado, pero desde luego un día en el cual se puede utilizar este vehículo a plenitud. Excelente vehículo de la marca Ford Mustang que tiene una serie de seguidores incondicionales. Pero hoy no vamos a hablar de Mustang, ni vamos a hablar de la Ford, ni vamos a hablar de este vehículo que es un especial de California, o sea, se llama California Special. Vamos a hablar de qué tanto sabes tú de inteligencia financiera. Y lo estamos haciendo porque quiero rendirle un homenaje a uno de mis mentores, Robert Kiyosaki, que esta semana está de cumpleaños. Y realmente me acuerdo cuando conocí a Robert Kiyosaki, le di las gracias porque fue la persona que me abrió a mí literalmente los ojos con referencia a todo lo que era el dinero. Y no solamente pensando en la importancia del dinero en nuestras vidas, porque mucha gente llega y dice, no, es que la gente se vuelve muy capitalista y todo es en función del dinero, sino que Kiyosaki nos abrió la mente en lo que llamamos nosotros, o lo que él llamaba la inteligencia financiera y la libertad financiera. Y yo creo que Kiyosaki le ha hecho un gran bien a muchos empresarios y a muchas personas que cambiaron su mentalidad referente al dinero. Dejaron de pensar de que el dinero era algo que teníamos que estar nosotros buscando y trabajando todos los días por conseguirlo, sino que más bien era algo que nosotros podíamos generar y que nos trajera ingresos sin necesidad de estar trabajando, ingresos para mejorar nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Así que eso es quizás lo más importante que nos ha dejado en sus enseñanzas Robert Toru Kiyosaki. Un día de estos vamos a hablar de él en alguna de nuestras historias de emprendedores, pero hoy te quiero hacer un par de preguntas, porque si quieres conocer un poco de la inteligencia financiera tienes que dominar dos términos básicos que son los activos y los pasivos. Un activo es básicamente todo aquello que te genera a ti ingresos económicos. Todo lo que te genera a ti ingresos es un activo. O sea, si tú tienes tu casa paga y la estás rentando, ese dinero esa casa se convierte en un activo porque te está generando dinero. Tus productos que están generando dinero son activos. ¿Qué son los pasivos? Básicamente las obligaciones, es decir, todo lo que a ti te lleva a sacar dinero del bolsillo para pagar, todo eso son pasivos. Y el juego aquí de la inteligencia financiera es muy sencillo. Tus activos tienen que ser más grandes, o sea, superiores a tus pasivos. Y aquí viene el otro término que es clave, que acuñó Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que fue quizás el primer libro que me abrió a mí la mente con referencia a todo esto de lo que son los negocios. Y es la libertad financiera, que se mide en la cantidad de ingresos pasivos que tú tienes versus tus gastos. Es decir, en la medida de que tú tienes ingresos pasivos superiores a tus gastos, digamos que los ingresos pasivos mensuales superiores a tus gastos mensuales, te da a ti una libertad financiera. Y eso quiere decir de que no tienes que estar trabajando para lograr conseguir pagar y tener el estilo de vida que estás teniendo en este momento. Y la riqueza se da en la cantidad de tiempo que puedes hacer esto sin tener que trabajar. Es decir, una persona es más rica que otra, entre comillas, porque tiene más tiempo sin tener que generar ingresos, porque sus ingresos son ingresos pasivos que cubren completamente sus gastos. Ese es el juego. El juego y la inteligencia financiera radica en dominar estos términos y ponerlos en práctica. El activo, el pasivo, el ingreso pasivo, que es del que vamos a hablar ahora, porque el ingreso pasivo son todos los ingresos que no requieren participación tuya o que la participación es muy pequeña, es mínima. Es decir, todo aquello que te puede generar a ti ingresos sin tener que trabajar básicamente, o trabajando muy poco. Si compras una casa, la pagas, la renta de esa casa se convierte en un ingreso pasivo, o sea, te está generando a ti ingresos sin tener tú que estar trabajando demasiado por ella. Si tienes, por ejemplo, regalías porque eres un compositor y te llegan las regalías cada vez que tu canción es escuchada por alguien, entonces se convierte en un ingreso pasivo. Si tienes, por ejemplo, te inventaste un software, tienes ingresos pasivos.
Si, ¿qué más? Por ejemplo, escribiste un libro y estás vendiéndolo permanentemente, esos ingresos se convierten en ingresos pasivos. Pero también son, por ejemplo, ingresos pasivos cuando tú tienes un producto que, digamos, lo vendes por internet, colocas una campaña y se va vendiendo paulatinamente, tienes ingresos cada vez que lo vendes y no tienes tú que estar ahí ni produciendo nuevamente estos ingresos, estos productos ni nada, sino que simplemente van generando ingresos de forma pasiva. Las recurrencias o las suscripciones, es decir, creas un producto que es basado en suscripción, la gente te paga mensualmente y no tienes que estar produciendo mensualmente lo mismo o trabajando para tener más personas que te paguen a ti esa recurrencia, ese ingreso recurrente. Todo esto son ingresos pasivos y hay muchísimo más. Y otro, las rentas, como te decía, los productos, las regalías, pero hay uno que es excelente, que son las inversiones. Y esto lo trabajó en su libro Padre Rico, Padre Pobre y en el flujo del dinero, Robert Kiyosaki. Era cuando hacía precisamente el cuadrante del flujo del dinero entre las personas que son empleados, autoempleados, dueños de negocios e inversionistas. A mí ese concepto me encantó porque yo en ese momento era empleado y dije tengo que moverme en el flujo del dinero a ser dueño de mi propio negocio. Seguramente primero fui autoempleado, después dueño de mi propio negocio para después pasar a ser inversionista. Tú puedes ser empleado y ser inversionista. Tú puedes ser una persona que tiene su negocio y ser inversionista, puedes ser dueño de negocio y ser inversionista, puedes moverte en el cuadrante del flujo del dinero, pero cuando tú llegas al nivel de las inversiones, empiezas a construir ingresos pasivos que no requieren que tú estés ahí permanentemente. Y uno de esos ingresos, es decir, básicamente en las inversiones hay varias modalidades, pero dos grandes categorías que son las inversiones en bienes raíces o las inversiones en acciones de empresas, que es básicamente invertir en la bolsa de valores. Comprar una pequeña porción de una compañía y jugar, entre comillas, al alza o a la baja de esa empresa y poder generar utilidades referente a esto, es decir, ser dueño de una pequeña porción de la empresa y bien sea que lo dejes y continúes ganando a medida que esa empresa va creciendo y tus acciones vayan costando más, o que juegues a vender o sea, comprar y vender para que tu rendimiento sea mucho mayor, pero ahí requieres un poquito más de trabajo. Esos son básicamente los aspectos que te pueden llevar a ti a lograr una independencia financiera y construir ingresos pasivos. ¿Cómo lo haces? Lo más importante es que tengas en tu mente que lo vas a hacer. El tema es que tú tienes que pensar que tienes que construir ingresos para cuando lleguen las épocas difíciles, una enfermedad, algo que te impida a ti trabajar. O sea, no quiero que, por ejemplo, pienses tú que si no trabajas no hay ingresos en tu familia ese mes. Tienes que empezar a construir diferentes fuentes de ingresos que te permitan a ti a tener lo que llamamos nosotros un colchón, algo que amortice la época difícil de no trabajar. Entonces, bien sea con alguna de estas características, algunas ideas de las que hemos planteado hoy, bien sea que tengas inversiones en bienes raíces, rentas que te produzcan algo, libros que te produzcan regalías, productos que se vendan automáticamente y no tengas tú que estar ahí generándolos, o inversiones que estés haciendo, tienes que buscar unas fuentes de ingresos adicionales que te permitan a ti crear, escucha bien, crear esa libertad financiera y poder empezar con decir, puedo dejar de trabajar un mes y estoy ganando dinero y puedo pagar mis cuentas. Después puedo dejar de trabajar 2 meses y después puedo dejar de trabajar 6 meses y después puedo dejar de trabajar 1 año hasta que logres esa libertad financiera y puedas decir, trabajo porque me gusta, porque quiero y no porque me toca. Ese es el mensaje del día de hoy en este video. Tienes que empezar a construir tus fuentes de ingresos adicionales. Una fuente que son las inversiones. Aquí debajo de este video te dejo un enlace para que puedas conocer un poco más sobre inversiones. En el momento que estés viendo este video puedes entrar y mirar y conocer un poco más cómo puedes tú hacer inversiones que te generen a ti ingresos. Cualquiera que sea esa fuente de ingresos adicional
es importante que empieces tú a construirla. Una de las mejores son los negocios, como son las inversiones. Pero cuando tú tienes un negocio en el cual no tienes que estar ahí porque te toca estar ahí, sino porque quieres hacerlo, pero si te vas de vacaciones un mes no pasa nada y te sigue generando ingresos. Y ese es mi objetivo, tener 1 millón de millonarios que basen sus ingresos gracias a sus propios negocios. Bueno, un abrazo para todos. Si te gustó este video, déjame un me gusta en Facebook. Me encantaría poder tener ese me gusta para poder ampliar mi base de suscriptores. Pero sobre todo, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube. Quiero que crezcamos el número de suscriptores en mi canal de YouTube. Estoy empeñado en lograrlo y necesito tu ayuda. Quiero que te suscribas. Si no lo has hecho, simplemente suscríbete y vas a recibir más videos con mayor información de primera mano, porque los vas a conocer antes que los demás, pero sobre todo quiero que tomes acción. Quiero que hoy mismo pienses en cómo puedes construir tus ingresos pasivos para que puedas lograr tu libertad financiera. Un abrazo para todos. Yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Nos vemos en el próximo Negocios sobre Ruedas.